Ahora vamos a continuar con la composición de funciones. Entonces, la composición de funciones, en términos simples, básicamente es evaluar una función en otra distinta. Entonces, la evaluación de funciones consiste en evaluar una función en otra. Para representar la composición de funciones, se utiliza el operador este aquí, que es un circulito, ¿sí? Entonces, dadas dos funciones f de x y g de x, nosotros podemos calcular muchos le dicen FOC de x, pero esto realmente se lee g compuesto o compuesta con f, y esto es igual a la función g de x evaluada en f, o al revés, esto le dicen GOF de x, y se lee de atrás hacia adelante, f compuesta con g. Entonces, este simbolito significa compuesto o compuesta, dependiendo de cómo se esté utilizando. Eso sería f compuesta con g de x. Y este no es otra cosa más que g. En g voy a evaluar la función f de x. Esto es evaluación de función, composición de funciones, que no es otra cosa más que hacer una evaluación algebraica. Vamos con ejemplos de esto para entender mejor esto de g compuesto con f o f compuesto con g. Entonces vamos con ejemplos y tenemos el primer ejemplo aquí abajo. Pues, ejemplo: f de x es igual a 3x más 1 y g de x igual a x más 2. Calcular g compuesta con f y f compuesta con g. Entonces, si nos vamos a la definición, g compuesto con f de x es lo mismo que f de g de x. Entonces, g de x, ¿cuánto vale? G de x vale x más 2. Entonces, queremos f de x más 2. ¿Recuerdan cuando vimos evaluación de funciones? Teníamos que cambiar todas las x de la función f
por el valor que teníamos entre paréntesis. Entonces, todas las x que tenga f, las voy a cambiar por x más 2. Entonces empezamos. Esto va a ser igual a 3 paréntesis. Y en lugar de escribir x, voy a escribir lo que tengo aquí en el paréntesis. X más 2. Más 1. Quito el paréntesis. Para quitar este paréntesis, multiplicamos 3 por x y 3 por 2. Entonces igual a 3 por x, 3x. Más por más 3 por 2, 6, más 1. Déjenme bajar la cámara un poquito más. Y simplificamos. Este 3x, como es el único término con x, quedaría igual. Sería 3x más 6 más 1, 7. Y este sería g compuesto con f. Faltaría analizar f compuesto con g. Para ello, lo vamos a hacer de aquel lado del pizarrón. Igual ese es el primer ejemplo. ¿Sí? No importa si no se entiende al 100%. Ahorita conforme vayamos haciendo más ejemplos, esto se nos va a ir aclarando. Ahora vamos a analizar lo que es, bueno, vamos a poner aquí acá la cámara a esta altura. Ahora, vamos a analizar f compuesto con g. F compuesto con g, por definición sabemos que esto es igual a g de f de x. ¿Cuánto vale f de x? De acuerdo al problema, f de x vale 3x más 1. Entonces, esto es g de 3x más 1. Quiere decir que en todas las x que tengan la función g, yo las voy a cambiar por este valor entre paréntesis. Esto es igual a, empieza con una x. Entonces, en lugar de escribir esta x, voy a abrir un paréntesis y voy a escribir 3x más 1. Cierro mi paréntesis. Y a eso le voy a sumar el 2 de la función g. Entonces, si no hubiéramos cambiado la x de la función g por este valor, esto se vería como x más 2. Esta x se convirtió en 3x más 1. Ahora, quitamos este paréntesis. Afuera hay un más imaginario, más por más, bajamos el 3x. Más por más es más 1, más 2. Hacemos simplificación de términos semejantes. Términos con x, nomás está el primero. Por lo tanto, baja igual. Más 1 más 2, 3. Y esto de aquí ya sería f compuesto con g de x.